10. Si el filósofo ha de emprender alguna acusación por ofensas. Decía que ni él había emprendido nunca ninguna acusación por ofensas, ni se lo había aconsejado a ninguno otro de los que pretendían filosofar, pues ninguna de las cosas que parece que son haber recibido una ofensa, cuando le pasan a alguien, les parecen una ofensa o un bochorno a quienes le suceden. Así, el que a uno le insulten, le golpeen o le escupan, que son las peores afrentas. Pero que no tiene nada de bochornoso ni de ofensivo, lo demuestran los niños lacedemonios, cuando son azotados en público y se sienten honrados por ello. Si el filósofo no fuera capaz de despreciar los golpes o los insultos, ¿qué utilidad tendría él que ha de parecer que desprecia incluso la muerte? Sí, por Zeus, pero es tremenda la intención de quien hace eso, abofetear o insultar o hacer cosas por el estilo, mofándose y creyendo insultar. Demóstenes incluso con la mirada ofendía a algunos, y aquello era insufrible, y por este medio o por aquel sacaba a los hombres de sus casillas, se cree. Quienes ignoran lo que de verdad es lo hermoso o lo vergonzoso, y se quedan boquiabiertos ante la opinión, piensan también que a uno le ofenden si alguien les mira de manera aviesa o se burla de ellos, o les golpea o les insulta. Pero el hombre sensato y de sentido, como ha de ser el filósofo, no se altera por ninguna de estas cosas, ni cree que sea vergonzoso el padecerlas, sino más bien el hacerlas. Porque, ¿en qué yerra el que lo padece? Sin embargo, el que yerra está también de inmediato en vergüenza, pero el que lo padece, puesto que no yerra por el hecho de padecerlo, así tampoco se encuentra en vergüenza ninguna, de donde se deduce que quien tenga sentido no debería pasar ni a las acusaciones ni a las reclamaciones, puesto que ni siquiera creería haber sido ofendido. Y es que es cosa pusilánime el enfadarse o excitarse por tales asuntos. Sobrellevarás lo que suceda mansa y tranquilamente, porque eso es incluso conveniente para quien quiera ser magnánimo. Era evidente que estaba en esa disposición de ánimo Sócrates, que fue insultado en público por Aristófanes, no para hacerle enfadar, sino para que él, al toparse con esta circunstancia, mostrara su valía por si también quería servirse de ello para alguna otra cosa. Pronto iba a irritarse aquel, porque le insultaran ante unos pocos. Él, que no se había enfadado ni siquiera cuando le insultaron en el teatro. Foción el bueno, cuando afrentaron a su mujer, hasta tal punto evitó el reclamar al autor de la afrenta, que cuando aquel temeroso fue a verle y pidió perdón a Foción, diciendo que no sabía que era su mujer aquella a la que había tratado con desprecio, respondió: a mi mujer tú no le has hecho nada, tal vez a otra, así que a mí no tienes que darme disculpas. Y podríamos mencionar a otros muchos hombres puestos a prueba por alguna ofensa, algunos de ellos maltratados de palabras y otros de obra, hasta el punto de sufrir daños corporales. Y no parece que se hayan defendido de quienes les maltrataban, ni que hayan ido contra ellos de otra manera, sino que han soportado muy mansamente la injusticia de aquellos. Y el andar mirando cómo responderá uno mordiendo a quien le ha mordido, o cómo hará daño a quien se lo ha hecho, es propio de fiera, que no de hombre, porque no es ni siquiera capaz de tener en mente aquello de que los hombres van a caer en la mayor parte de sus errores por desconocimiento e ignorancia, y el que de ellos es enseñado cesa en esa actitud. El admitir los errores civilizadamente, y no ser implacable con los que nos han maltratado, sino ser para ellos motivos de una noble esperanza, es propio de un carácter dócil y filantrópico,
cuánto mejor que el filósofo parezca ser así, que considere que, si alguien le maltrata, lo adecuado es el perdón, que parezca por una parte que se defiende a sí mismo, poniendo pleitos y reclamando, y por otra, que en realidad falta la compostura, puesto que actúa de modo inconsecuente con sus propias palabras. En efecto, por una parte dice que el hombre bueno nunca podría ser ofendido por el hombre malo, y por otra, reclama por haber sido ofendido por hombres malvados él, que se considera a sí mismo un hombre bueno.